Dimos por llamar fidelidad a mi modo de ser a este módulo, en tanto pretendemos ofrecerles algunas ideas, parámetros que permitan encontrar el modo de hallarnos a nosotros mismos. Para lo cual tenemos algunos conceptos que nos van a iluminar en este camino. Por ejemplo, el concepto de la subjetividad o de la construcción del sujeto y la socialización o el aprendizaje que tenemos para trabajar. También el concepto de valores, tanto personales como laborales, la construcción de la identidad y la vocación, y que es esto de trabajar con otros que muchas veces nos da miedo, nos asusta, pero que es la gran oportunidad también de favorecer el crecimiento y el desarrollo personal de cada uno de nosotros. Vamos entonces al primer concepto, el concepto de sujetos. Nosotros entendemos el concepto de sujeto en tanto es una sujeción, un anclaje, una fijación a nuestra propia historia personal, con todas las diferencias que tiene en cuanto a las relaciones que se dan en el ámbito familiar, social, sexual, a las primeras experiencias que nosotros tenemos en la cultura en las que nos tocó nacer, crecer, desarrollarnos, y que estas sujeciones nos llevan a interpretar la realidad, a ver el mundo de maneras diferentes y por ende también a cuál es nuestra vocación o el llamado que tenemos en la vida y en el tiempo que nos tocó vivir. Para trabajar nosotros nos preparamos y muchas veces no nos dimos cuenta de qué se trata este proceso de preparación porque es inconsciente y empezó en el propio seno de nuestras familias a través de lo que nosotros llamamos los agentes socializadores que fueron nuestros padres, nuestros adultos de referencia, que nos fueron transmitiendo conocimientos, nos, nos hicieron conocer y reconocer las normas sociales, culturales, en las cuales nosotros nos encontramos. Y que por ahí fueron marcando los diferentes momentos de nuestra vida. También a través de las instituciones educativas, de nuestros maestros, nuestros profesores, el ámbito también académico en el cual nosotros nos formamos para empezar a pensarnos como trabajadores. A todo esto nosotros llamamos la socialización para el trabajo. Es un cúmulo importante de información que fuimos recibiendo por gran parte de nuestra niñez, la adolescencia, la juventud. Luego, cuando efectivamente ingresamos a un espacio laboral, que puede ser a una organización o bien como trabajadores independientes, necesitamos aprender cuáles son las normas, las ideas que hay dentro de esa misma organización o la profesión que yo elegí para trabajar. En el trabajo, nosotros recibimos, en primer medida, cuáles son las herramientas necesarias para empezar a desenvolverme y estamos en un proceso de inducción. Luego ya vamos adquiriendo las capacidades necesarias para poder recrear el puesto de trabajo que me toca o que la organización me está ofreciendo. Y en esta segunda etapa ya soy capaz de poder enriquecer el puesto de trabajo y también mejorar algunas cuestiones que en principio parecían normadas. Otro concepto que es importante tener en cuenta es el tema de los valores personales y laborales. Los valores van más allá de las situaciones específicas de las organizaciones y se estructuran jerárquicamente. Sirven de parámetro para el comportamiento, para saber qué es lo deseable
y qué no dentro de la vida de la persona y también de las organizaciones cuando hablamos de valores laborales. Me permiten ir tomando las decisiones y saber cuáles son los medios y los fines para los cuales las acciones se realizan. Los valores son aprendidos en el proceso de socialización, este aprendizaje que decíamos antes de nuestro entorno, de nuestra familia, de los vínculos que nosotros generamos, y también van variando en cuanto a la intensidad y su contenido eh, según los diferentes contextos en los que nosotros nos encontramos y fueron parte de nuestro aprendizaje. En cuanto al valor laboral, podemos nombrar algunas características, tales como que tiene un contenido que se refiere a lo que la persona quiere obtener, cuál es el objetivo del trabajo en el que se encuentra. Sirve como referente en los juicios de valor sobre la deseabilidad y las características de un trabajo y jerarquiza diferentes aspectos de este mismo trabajo. En cuanto a la identidad, nuestra tarea estará en encontrar en lo más íntimo de cada uno de nosotros qué es lo que nos realiza plena y realmente, encauzar nuestra subjetividad, nuestros deseos, para recién allí experimentar el grado de realización personal y precisamente allí encontrar nuestra identidad, que en definitiva es la suma de nuestras experiencias, nuestras vivencias personales en relación con el mundo y la manera que respondemos y nos realizamos subjetivamente y en relación con otro. La identidad es dinámica, va cambiando y está en permanente construcción. La vocación es otro término también que escuchamos a menudo y que es muy, muy importante poder reconocer y reconocernos en el sentido de cuál es nuestro llamado que tenemos. ¿Qué es eso? ¿Sí? La vocación es reconocer ese llamado interno y propio y personal. Esto de poder desplegar, desarrollar nuestras potencialidades, a poner en juego lo que somos en la vida, expresarnos, es también una invitación a desplegar la mejor versión de nosotros mismos, a encontrar ese acorde único, especial y singular. El despliegue de la vocación no se reduce al área laboral, a la carrera que nosotros elegimos y que seguramente en esta instancia habremos terminado la carrera o estamos próximos a terminar, sino también es la inspiración que tenemos en ir en una determinada dirección en nuestro proyecto de vida, que seguramente tendrá que ver con el trabajo, pero también con la necesidad de realizarnos como personas. Pero trabajar no se trata únicamente de nosotros mismos. Trabajar es también experimentar la resistencia y las dificultades de las relaciones sociales con las que nos encontramos y a su vez de nuestra propia inteligencia y la subjetividad. Debemos entender que es normal que esto suceda porque también tendremos que tener en cuenta que muchas veces debemos suspender nuestros modos de ser, de hacer, para dar paso a los modos de nuestros compañeros y compañeras con los que nos encontremos en los ámbitos laborales. Ponerle límite a nuestra propia subjetividad y dejar paso a los modos de ser y hacer de otras personas es el gran desafío que nos encontramos todos quienes trabajamos. La coordinación y la cooperación es fundamental a la hora de trabajar. Seguramente al ingresar a un nuevo trabajo, nuestros miedos y ansiedades se incrementarán ante la idea de no poder cumplir con la tarea que nos vayan a encomendar. Esta sensación es algo natural y propio de cada sujeto. Pero tenemos que estar tranquilos, tranquilas,
ante esta situación porque pronto nos vamos a dar cuenta que estas formas de ser, hacer, de ejecutar tareas, la iremos reformulando, actualizando, modificando mediante el contacto y el vínculo con otros trabajadores y trabajadoras. Y aquí también va a operar este concepto que hablábamos al principio del proceso de socialización, que no es más ni menos que el aprendizaje y la ayuda mutua que tenemos entre los seres humanos de nuestra misma especie. Estos lazos de cooperación de los cuales hablábamos anteriormente es el poder de hacer juntos que tenemos con otras personas. Y esto no tiene que ver con capacidades ni con la necesidad de ser amigos dentro de los que nos encontramos en el trabajo, sino en reconocer las habilidades, las capacidades de hacer de otras personas. En la medida en que se vayan desarrollando las actividades en el trabajo, las personas necesitamos entendernos, escucharnos, mediatizarnos por medio de la palabra y de tener claro cuáles son los objetivos que nos vinculan en el ámbito laboral. Bien, hasta acá hemos trabajado los conceptos de sujeto, de valores, de identidad, vocación, cooperación y el de trabajar con otros. Muchas gracias.